La verdad. Buenos días a todos. Damos inicio a este estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 3 y como ustedes han notado, esta Biblia de estudio viene por unos títulos. De los títulos nosotros vamos en el séptimo, que habla de la ventaja del judío resulta en mayor condenación. Y esto va del versículo 1 al 8. O sea que hoy veríamos de ese bloque donde está ese subtítulo, veríamos los últimos versículos que son el 7 y el 8 para después entrar en otro subtítulo. Versículos 7 y 8 de Romanos 3. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, cierra paréntesis, hagamos males para que vengan bienes? Entonces póngale cuidado, hagamos males para que vengan bienes. Entonces ellos creerían que por la mentira de ellos abundó la gloria de Dios, o sea que estaba bien para ellos mentir. Entonces hagamos males para que vengan bienes. Entonces, para que vamos entendiendo. Versículo 7, vamos a ver primero el 7 y obviamente sigue el 8. El 7 en la TLA. Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. Entonces, ¿por qué me castiga Dios si mi mentira sirvió para bien? Según eso. En la PDT dice, sería lo mismo decir, si comparados con la fidelidad de Dios, mis engaños resultan en honra para Dios. Entonces, ¿por qué me condena como pecador? Entonces, mire ellos cómo justificaban sus pecados. Que eran para bien, o sea, nuestra mala conducta ayuda para la gloria de Dios y para que los gentiles, en ese caso nosotros, nos convirtiéramos. Palabras claves. Verdad. Código 225 del griego aletheia. Y habla de verdad, verdadero, verdaderamente, verdad, veracidad, lo que no está oculto, sino abierto y conocido, por lo tanto, verdad. Gloria. Código 1391 del griego doxa. Y habla de gloria, glorioso, honra, honroso, honor, honra y gloria de Dios, es decir, que Dios puede ser honrado, glorificado. Juan 11:4, Romanos 3:7, Romanos 15:7, Filipenses 1:11, Apocalipsis 4:11. Otra palabra, pecador, código 268 del griego hamartolos. Y habla de pecaminoso, es decir, un pecador, desviar, errar el blanco, pecar, errar del camino o al blanco, un pecador. Lucas 18:13, Romanos 3:7. Esas serían las palabras claves. Entonces aquí, como una opinión o comentario, vemos que Dios nos ha mostrado que es justo para juzgar el pecado de todo el mundo y castigarlo. En este versículo 7 vemos cómo quiere justificarse el pecado, pretendiendo que ayuda a hacer más clara la verdad de Dios y que no debería o merecería ser castigado. Es como cometer un pecado contra alguien y decir, lo hago por su bien. Entonces, como es para bien, se cree que no será juzgado. No, es que me tocó mentir por el bien de este o porque esto o lo otro. Usted mintió, está pecando. Así de sencillo. O sea, no hay pero que valga o justificación ante el pecado. Simplemente es pecado. Y por lo tanto, si usted es un pecador y ¿cómo se va a justificar? Si la única manera de ser justificado, que es a lo que nos va a llevar todo esto, es por medio de Jesucristo. Podríamos decir que en este versículo trata de justificarse el pecado. Precisamente, ellos decían que la mentira de ellos, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Eso se trata de justificar el pecado allí. Un comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves dice,
Pablo ilustra el caso de los judíos con su propio caso, usando la lógica o argumento de ellos. Dice, si ustedes con su falta de fe han dado ocasión a que Dios exhiba su justicia y por eso están sin culpa, ¿por qué no estoy yo igualmente sin culpa si por mi mentira, entre paréntesis, el evangelio que ustedes consideran falso, o sea, para ellos el evangelio era una mentira? Si por mi mentira doy ocasión a que la verdad de Dios se presente en gloria, por contraste, ¿por qué no puedo hacer males para que vengan bienes? Pues esta es la lógica con que ustedes se justifican en el asunto. Pero tal acusación de que yo lo hago es calumniosa, y los que así me acusan serán justamente condenados. Al condenar a Pablo, los judíos condenaron a su propio argumento con que buscaban probarse inocentes. Según ellos, pues el evangelio de Pablo era falso, lo consideraban falso, pero sus mentiras justificables. Tremendo eso. Según las palabras claves, verdad, que habla de verdadero, lo que no está oculto sino abierto y conocido, por lo tanto verdad. Gloria, que habla de honra y gloria de Dios, es decir, que Dios puede ser honrado y glorificado. Y la palabra pecador, un pecador, desviar, errar del camino o al blanco. Según estas palabras claves, ¿cómo queda el versículo 7? Queda así: pero si por mis engaños o mentiras, lo verdadero, lo que no está oculto sino abierto y conocido, por lo tanto verdad, que es la verdad de Dios, abundó para honra y gloria de Dios, para que Él pueda ser honrado y glorificado, entonces, ¿por qué merezco ser castigado o condenado como un pecador desviado que erra del camino o al blanco? ¿Por qué merezco ser condenado, castigado o juzgado? Esa era la pregunta de ellos. Si por las mentiras de ellos Dios fue glorificado. Eso es como ese versículo que está ahí también en Romanos, que habla de que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Entonces, ¿que sigamos pecando? De ninguna manera lo dice. Entonces entendamos que ellos buscaban justificar su pecado, su mentira, porque eso glorificaba a Dios. Y fuera de eso, por ellos no haber creído, entonces la incredulidad de ellos ayudó para los gentiles. Entonces, ¿por qué los van a juzgar? Nosotros somos inocentes. Nosotros antes servimos, mejor dicho, según ellos le ayudaron a Dios. Génesis 37 del 8 al 9 y el versículo 20. Génesis 44 del 1 al 14. Génesis 50 del 18 al 20. Éxodo 3:19, Éxodo 14 versículos 5 y 30. Primera de Reyes 13 del 17 al 18 y del 26 al 32. Segunda de Reyes 8 del 10 al 15, Mateo 26, versículos 34 y del 69 al 75, Romanos 9 del 19 al 20, Isaías 10 del 6 al 7, Hechos 2:23, Hechos 13 del 27 al 29. Bueno, entonces eso en cuanto al versículo 7. Entramos al versículo 8 que dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, si nosotros mentimos para ayudar a otros, ¿qué tiene de malo? Tremendo esto. Bueno, entonces el versículo 8 en la TLA dice: en tal caso podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. ¿Cómo la ve? Pero no se equivoquen, pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. En la PDT dice: también sería como decir, hagamos el mal para que venga el bien. Muchos nos critican y dicen que eso es lo que nosotros enseñamos.
lo cual es falso. Con razón Dios los condenará. Entonces las palabras clave de este versículo 8 son se nos calumnia. Código 987 del griego blasfemeo, y habla de vilipendiar, hablar impíamente, hablar mal, injuriar, blasfemador, blasfemar, calumnia, calumniar, decir mal, difamar. Generalmente se refiere a hombres y a cosas, hablar maldades, calumniar, difamar, injuriar. Y tiene estos versículos: Marcos 3:28, Marcos 15:29, Lucas 23:39, Juan 10:36, Hechos 18:6, Hechos 19:37, Hechos 26:11, Romanos 3:8, Romanos 14:16, Primera de Corintios 4:13, Primera de Corintios 10:30, Primera de Timoteo 1:20, Primera de Timoteo 6:1, Tito 3:2, Santiago 2:7, Primera de Pedro 4, versículos 4 y 14, Segunda de Pedro 2, versículos 2, 10 y 12, Judas, versículos 8 y 10. Condenación, código 2917 del griego crima, y habla de decisión, entre paréntesis, la función o el efecto pro o en contra, y traen entre corchetes ahí, dice crimen. 2 puntos, habla de sentencia, condenación, juicio, juzgar. Dice también que frecuentemente una sentencia de castigo o condenación, implicando también el castigo en sí como una consecuencia específica. Tremendo. De todas maneras ahí está para que lo escuchen y lo vuelvan a analizar, porque trae bastante significado en cuanto a condenación, pero uno lo resumiría en juicio, juzgar a una persona. La decisión de un juicio, dicho que condena. Mateo 23:14, Marcos 12:40, Lucas 20:47, Lucas 23:40, Lucas 24:20, Romanos 2 del 2 al 3, Romanos 3:8, Romanos 13:2, Primera de Corintios 11, versículos 29 y 34, Gálatas 5:10, Primera de Timoteo 3:6, Primera de Timoteo 5:12, Santiago 3:1, Segunda de Pedro 2:3, Judas 4, Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 18:20. Otra palabra, justa. Código 1738 del griego éndikos, y habla de derecho, es decir, justo, en conformidad con lo que es justo, es decir, correcto, justo. En Romanos 3:8 presupone aquello que fue decidido de manera justa. O sea que cuando habla de justo es aquello que fue decidido de manera justa, como lo hace Dios. Y la última palabra clave, bienes. El código es 18 del griego agatos, y habla de beneficio, bueno, entre paréntesis dice cosas. También habla de bien, recto, honradamente. Significa virtud, rectitud, amor a la virtud. Y tiene estos versículos: Mateo 12 del 34 al 35, Mateo 19:16, Lucas 6:45, Juan 5:29, Romanos 2:10, Romanos 3:8, Romanos 7 del 18 al 19, Romanos 9:11, Romanos 12:9, Romanos 13:3, Romanos 16:19, Segunda de Corintios 5:10, Primera de Pedro 3 versículos 11 y 13 y Tercera de Juan 11. Dice: los judíos justificaban su falta de fe y obediencia argumentando que eso fue lo que le dio la entrada a los gentiles. Entonces, que lo de ellos estaba bien y que fue para bien y que no serían o no deberían ser condenados. Entonces, la falta de fe
y la desobediencia de ellos estaba bien, porque eso nos dio la entrada a nosotros. Entonces, ¿por qué iban a ser condenados? Fueron instrumentos, según ellos, bendecidos por la falta de fe y la desobediencia. Entonces analicemos eso. Comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice: el versículo 8 condena la falsa doctrina de la ética situacional. Póngale cuidado a esto. Ética situacional. Esta afirma que es lícito hacer males para que vengan bienes, que el fin justifica los medios. Esta frase es muy conocida. El fin justifica los medios. El propósito de lo que hice es justificable. Insinuar que Pablo enseñara tal cosa era calumnia y era condenable. Génesis 19 del 31 al 32 ilustra esta falsa mentalidad. Dice, véase también Romanos 6:1. Entonces, para que usted tenga en cuenta todo esto y usted mismo lo lea. El carácter ficticio de cuidado que aquí pone un ejemplo. El carácter ficticio de Robin Hood, y entre paréntesis mire lo que dice, cuyo nombre significa robar y disfrazado. O sea que Robin Hood, Robin, robar, Hood, disfrazado. O sea que cuando usted esté, es como se le diría a los ladrones. Entonces Robin Hood, que robaba a los ricos para dar a los pobres. Entonces estaba bien según eso. En la vista de Dios era un ladrón, punto aparte. Punto aparte, o sea, era un ladrón. Efesios 4:28. La cultura inculca en la gente que está bien mentir si es para una buena causa. Esa es la cultura de este mundo. Apocalipsis 21:8 finaliza diciendo ahí. De pronto pues venga, se los leo, Apocalipsis 21:8 en cuanto a eso. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué? La mentira, ¿qué? Es condenada. Juicio de condenación. El que muera en sus pecados. Sencillamente, mentira es mentira. Ladrón es ladrón. Punto aparte, como dice ahí. Entonces, eso de que el fin justifica los medios, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Eso de que hagamos males para que vengan bienes, entonces pequemos por el bien de Él. No, tampoco. Comentario Biblia de las Américas de Estudio 2000 dice así: hagamos el mal. El hecho de que Dios se glorifica en su justo juicio sobre el pecado humano de ninguna manera implica que se justifica hacer el pecado. El pecado es pecado y merece la justa condenación de Dios. Más claro no puede ser. Hagamos males para que vengan bienes de ninguna manera. El pecado no es justificable. Voy a mentir por el bien del otro. No, voy a decirle que no estoy porque esto o aquello, sabiendo que está, como muchas veces se maneja, dígale que no estoy. Es por el bien, es por evitar problemas, en fin. Mejor dicho, bajo ninguna circunstancia el pecado es justificable. Así que nada de es que me tocó, o eso de que es para bien, o que lo hice para o por el bien. De ninguna manera, no me tocó. Dice la verdad o dice la mentira. Es para bien. ¿Cuándo un pecado va a ser para bien? ¿Lo hice por el bien? Nada. No es justificable ningún pecado. Hagamos males para que vengan bienes, no es justificable. Según las palabras claves, se nos calumnia. Habla de hablar maldades, calumniar, difamar, injuriar. Condenación. Habla de sentencia de castigo o condenación, juicio. Justa. Habla de en conformidad con lo que es justo, es decir, correcto, aquello que fue decidido de manera justa. Bienes, habla de beneficio, cosas buenas, honradamente virtud, rectitud.
¿Cómo quedaría entonces según las palabras claves este versículo 8? En tal caso podría alegarse o decirse, como algunos nos calumnian y muchos nos critican, hablan maldades, nos difaman o nos injurian, diciendo que lo que nosotros enseñamos es que es mejor hacer el mal para beneficio, cosas buenas y rectas, lo cual es falso y erróneo. Pero la sentencia de castigo o condenación de Dios es conforme con lo que es justo, correcto y decidido de manera justa sobre ellos que mienten. Ellos justificaban sus mentiras, pero dice claramente, sobre ellos que mienten, el justo juicio de Dios, que es correcto, porque es un Dios santo y basado en la ley solamente, dice no mentir, sencillamente. Finalizamos este versículo 8 con Mateo 5:11, Primera de Pedro 3 del 16 al 17, Romanos 5:20, Romanos 6 versículos 1 y 15, Romanos 7:7 y Judas, pues puse Judas 1, pero pues ese es un solo capítulo, Judas 4. Bueno, entonces con estos dos versículos terminamos lo que les dije al principio, el título 7 que dice, la ventaja del judío resulta en mayor condenación. Les dije que este capítulo 3 comenzaba con estos versículos del 1 al 8. Ya terminamos el 8. Ya para la próxima enseñanza viene el título número 8 que habla del veredicto final. Y no les digo más. Entonces, hasta ahí quedamos por hoy. Gracias por la atención. Dios les bendiga.